Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharnos nos ven en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar y Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Estoy aquí entrando en mi jardín, voy a ponerme a caminar, abrí la verja de madera. Y hoy día voy a caminar con un habitué de este jardín, alguien con quien hemos conversado varias veces, por ejemplo, unas caminatas peripatéticas, conversando sobre su notable libro Andrés Bello, Libertad, Imperio y Estilo, que he recomendado muchas veces como un libro fundamental para acercarse a Andrés Bello de los libros últimos que se han escrito. Él es, alguien lo define ahí en la página del CEP como un liberal criollo, pero un liberal de verdad, un liberal de viejo cuño. No sé si existen y puedan ser homologables esos liberales a los liberales de hoy. Yo creo que este liberal es distinto, no me cuesta clasificarlo, desde luego no entre los neoliberales de ninguna manera. Él es Joaquín Trujillo, escritor, académico, autor de obras de teatro, de hecho va a publicar un tríptico bíblico, en estos días le vamos a preguntar por eso de todas maneras, investigador del CEP, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, entiendo que también de la Universidad de Santiago. Joaquín Trujillo, en Desde el Jardín, hoy 11 de mayo. Joaquín, bienvenido. Gracias por caminar conmigo esta tarde aquí en mi jardín. No, pues gracias a ti, pues Cristian. Como siempre, un gusto conversar contigo. ¿Qué quieres que te diga? Oye, Joaquín, leí tu columna, El Anillo. Sí. La leí inmediatamente. De hecho, el último tiempo he vuelto muchas veces al Señor de los Anillos de Tolkien. El hecho de haber tenido una incursión ahí, una incursión mía en política, me ha hecho releer el libro con mucha avidez y preocupación. Porque el anillo puede llegarte en cualquier momento y hay que tener cuidado. Así ha sido bueno releer el anillo. Y tú usas la alegoría del anillo, que es la alegoría del poder, para analizar, me imagino, el nuevo escenario político. Algunos han hablado de cataclismo, Carlos Peña habló de naufragio, en fin, tsunami. ¿Qué nombre le pondrías tú a lo que ocurrió el domingo, Joaquín? Primero que nada. Mira, yo creo que todas esas metáforas sirven, pero más que ponerle un nombre, yo hablaría de que esta es una reacción común en la modernidad, ¿ya? Entonces no... Creo mismo, que igual, el mismo Carlos Peña lo anunció, ¿ya? Entonces creo que no tenemos que estar tan... O sea, a mí me parece que los tsunamis, todas esas cosas, son eventos impredecibles, ¿ya? Y igual que los terremotos, pero este evento no tenía nada impredecible, Cristian. Era no, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces por eso digo que yo que voy a publicar otro libro final de año sobre el derecho y la tragedia, por lo tanto, sobre el derecho y los asuntos impredecibles, inevitables, que no se veían venir. Bueno, este asunto se veía venir. Entonces, por lo tanto, para mí esto no es ningún tsunami de nada, no es un terremoto, no es un cataclismo, es algo complejo, pero no es ninguna de esas cosas. ¿Es en el fondo la contrarrevolución frente a la revolución o no? Pero efectivamente es eso, y eso viene ocurriendo, digamos, en forma casi como te podría decir, casi como absolutamente simétrica. Desde que empezó como a cundir el concepto de la revolución o la idea de la revolución de más o menos el siglo XVIII, final del siglo XVIII, eso ha pasado en todas partes, ¿ya? Entonces, pensar que aquí no iba a pasar en un país tan como estructurado y con tendencia conservadora como Chile, no iba a pasar,
¿qué quieres que te diga? Pues digamos, o sea, hay que ser un poco iluso, creo yo. Oye, un país conservador como Chile, algunos han dicho que este es un país de izquierda o centroizquierda. Siempre se hablaba de los 3 tercios, habían 2 tercios, la DC, que era en un momento un partido de centro y más bien de centroizquierda en el último tiempo, y el resto de la izquierda que siempre es como un 30%. A ver, ¿qué somos finalmente? No, porque, a ver, yo diría, Cristian, disculpa, que es un país que tiene una simpatía de izquierda, ¿ya? Yo diría que eso, que es verdad, o sea, creo que hay una simpatía por la izquierda. Y en realidad es una simpatía que tiene fundamento, porque en general la izquierda chilena, en su historia, yo diría, yo sin ser de izquierda, que ha tenido un buen comportamiento, ¿ya? O sea, hay que pensar, por ejemplo, que el Partido Comunista en el mundo fue un partido criminal, ¿ya? Pero en Chile el Partido Comunista fue un partido que se comportó en la historia del siglo XX medianamente bien, digamos, ¿cierto? Que incluso en la época de Allende era el partido más moderado de todos los que estaban en la UP. Entonces, creo que hay una simpatía por la izquierda, pero eso no quiere decir que no sea un país conservador en términos de lo que se entiende por conservador. Cuando digo conservador, no digo que sea un país ideológicamente conservador, sino que es un país que tiende a un comportamiento conservador, ¿cierto? Que tiende como a una cierta fomedad, ¿ya? Para decírtelo así como en términos bien drásticos, ¿ya? Pero eso no quita que pueda tener una sensibilidad, por ejemplo, estética de izquierda. Perfectamente compatible. Oye, tú dijiste que la izquierda se ha portado relativamente bien. Claro, si la comparamos con la izquierda venezolana o si la comparamos con otras izquierdas latinoamericanas, se ha portado bien. Pero incluso el Partido Comunista, me estoy leyendo y terminando de leer el libro de Mansuy, no sé si lo has leído, pero interesante sobre Allende. No lo he leído, no. Muy interesante, muy interesante. Y uno se da cuenta ahí, sí, yo también tenía la idea que el Partido Comunista efectivamente había tomado una posición reformista, había sido como el más moderado dentro de la Unidad Popular, pero por razones estratégicas. Es decir, porque todavía no estaban dadas las condiciones y acumuladas las fuerzas para finalmente dar el batatazo revolucionario. Y por otro lado tenía un Partido Socialista entusiasmado con la lucha armada, más un miro, o sea, una izquierda que convulsionó también el país, una izquierda que nos ha hecho una autocrítica de lo que pasó en la UP. ¿Cómo ves? Mira, Cristian, yo no quiero ser el defensor de la izquierda, nada, porque yo estoy un poquito como más arriba de la coronilla, pero yo diría esto como abogado, diría esto para defender el punto. Lo que hay que entender es que cuando en el finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hasta más o menos mediados del siglo XIX, en el mundo occidental se destruyeron los órdenes tradicionales, que eran los órdenes que venían de los sistemas monárquicos o los órdenes tradicionales que describe Max Weber, que estaban fundadas en la tradición más que en cualquier otra cosa. Eso fue derogar un orden que tenía milenios de antigüedad, ¿ya? Obviamente en algunas partes había sido más continuo, en otras partes no, pero había como una cierta, como las monarquías, todas estas cosas. Y el comunismo surgió como una propuesta de nuevo orden, después de esa debacle, que sí que fue una debacle gigantesca, ¿ya? Eso sí que fue una revolución propiamente tal en el mundo, en la esfera occidental, ¿ya? Junto con el liberalismo, ¿cierto? Incluso con el fascismo, ¿ya? Entonces nosotros estamos, o sea, en el tiempo largo de la historia, nosotros todavía estamos, en algún sentido, en las réplicas de ese cataclismo, ¿ya? Y por lo tanto, el comunismo, la izquierda, o también la izquierda en general, o el socialismo, todos los sectores de izquierda, lo que han sido han sido propuestas por tratar de darle un orden al mundo que digamos que surgió de la revolución industrial, de la revolución política francesa, ¿cierto? De la revolución romántica también, incluso como ahora Isaiah Berlin, de la revolución social, digamos, que ocurrió en Rusia. Y han intentado darle un nuevo orden a la cuestión. No sé que ese orden que ellos intentan darle parece que está equivocado, ¿ya? Y claramente, como es una ideología que presenció, que fue testigo de una debacle completa, tienden como a ser como exagerados en sus proyecciones y en sus estrategias, porque en verdad también tienen por así decirlo, un recuento muy complejo. Pero claro, cada vez aparecen como más exagerados en un contexto donde los movimientos no son tan drásticos. Eso te diría yo para defender eso. Y ahora, el Partido Comunista claramente, obvio, tenía una estrategia detrás de su moderación, ¿ya? Pero esa estrategia la podría haber mantenido mucho tiempo. Sí, claro. Oye, Joaquín,
Y a la luz de lo que tú estás diciendo, ¿y no habría sido mejor y más tranquilo haber sido monarquía? ¿No nos habría dado eso? O sea, Inglaterra fue el ejemplo, porque como dice Charles Dickens en la Historia de las ciudades, ¿cierto? Y claro, Inglaterra obtuvo un modelo tan inteligente y tan ingenioso que le ha permitido tener cosas tan como supuestamente incompatibles en la ideología alemana, como puede ser una monarquía tradicional con nobleza incluso vigente, con una democracia que es modelo en el mundo. Entonces, claro, digamos, para el Kaiser o de Ale de los alemanes, eso podría ser que es como absolutamente impracticable e incompatible, pero ellos, con su flexibilidad, ¿cierto? Con su chambonería incluso, lo pueden hacer compatible. Entonces, yo creo que la gente que está ideológicamente formada, tiende a ver las cosas en forma muy rígida, más que verlas en blanco y negro, muy rígida. Entonces, no ve que hay cosas que son compatibles. La política puede ser pensada, como dije por en una columna, como el arte también de lo compatible, de compatibilizar cosas. Los ingleses fueron maestros de compatibilizar cosas que parecían contrarias, ¿ya? Y fue lo que no hicieron exactamente en la Europa continental, y es lo que exactamente podríamos nosotros entrar en ese mismo sesgo, en ese mismo rigidez, ¿te fijas? Eso es lo que yo te podría decir, sin defender que defender a la monarquía. Yo creo que una monarquía puede ser un sistema muy bueno. Los países más prósperos en Europa son monarquías. Desde luego, por eso lo estaba pensando. Ahora, aquí habría que buscar, no sé, el único intento de monarquía fue la de Aurélien Antoine, el rey de la Araucanía, y que La de la fracasó Araucanía, sí. exitosamente. No, nosotros somos una república, Sí. solamente podemos ser una república y tenemos que respetar la república. Porque del mismo modo como hay gente loca que quiere hacer de esto cualquier cosa distinta, yo creo que uno, a pesar de que uno puede entender que las monarquías en Europa que se supieron adaptar funcionan bien, uno también tiene que entender que nuestra situación concreta es la de la república y tenemos que saber convivir en una república. Bueno, quienes se apoderaron muy bien del nombre fueron los ganadores de la elección de este domingo, que se llaman justamente republicanos. A ver, ¿qué son ellos? ¿Unos caballeros templarios? ¿Quiénes son? ¿Son fascistas o son ultra... No todos son Oye, caballeros. No. oye, Ya. o son ultraconservadores? Fascistas, porque es fácil caricaturizarlos también, es interesante para hacer un buen diagnóstico. Yo he recibido mensajes de amigos de afuera, una amiga española nuestra, muy de izquierda, y nos dice, ¿qué os ha pasado? Ha llegado el fascismo de nuevo. ¿Quiénes son para ti los republicanos? ¿Cómo los ubicas en un cuadro? ¿Cuál es tu mirada y tu análisis de este fenómeno republicano expresado el domingo? A mí siempre me gusta hacer los análisis de un punto de vista de la historia, de la larga historia. Más que ver necesariamente como lo absolutamente singular y nuevo que hay, me gusta también ver como lo que permanece dentro de un fenómeno, ¿cierto? Porque creo que muchas veces eso nos ayuda. Y en el caso de los republicanos, yo creo que esto es exactamente la contracara del fenómeno romántico de izquierda. ¿Ya? Es un fenómeno romántico de derecha. ¿Ya? Eh, y como es un fenómeno romántico, tiende a ser ideológicamente muy enredado, muy poco claro, sin una estructura, digamos, que uno identificable, tienden a converger en él, ¿cierto? Una serie de cosas, de principios, de inspiraciones que todavía no han visto que chocan, porque eso es lo que pasa con los fenómenos románticos, porque todavía no se dan cuenta dónde están chocando, pero próximamente se van a empezar a dar cuenta. Entonces, claro, yo escribí una columna cuando ganó, más o menos en la época del triunfo de Boris, que era como gigantes gaseosos. Esto es un gigante gaseoso, ¿ya? Del lado opuesto, digamos, ¿cierto? Entonces ahí entran de todo, digamos, entran caballeros templarios, entran directamente gente completamente muy chabacana, muy rudimentaria, entra, digamos, también hay gente de ultraderecha en el estilo del siglo XX, con algunos aspectos totalitarios, entran liberales duros, ¿cierto? Neoliberales, libertarios, gente muy religiosa, evangélico, protestantes como pentecostales, neopentecostales, oye, pero Oye, todo eso. Joaquín, es interesante ver, analizando el desglose de la votación, donde mejor les fue a los republicanos fue en sectores populares, incluso sectores vulnerables.
Claro. Yo no te voy a contar aquí en el sur cómo fue la votación en varias comunas, pero es impresionante. O sea, mientras más subías tú en estrato social, menos votos tenían los republicanos, ¿ya? Lo que nos hace pensar que tenemos una izquierda boutique y una centro-derecha boutique también, instalada, desconectada como del país real. Porque la votación popular de los republicanos es impresionante. Ahí te quiero preguntar, en el fondo la izquierda siempre como que ha negado, ha querido negar o invisibilizar que en Chile ha habido siempre una derecha profunda, por decirlo así. Una derecha que en algún momento incluso le dio el 43% a Pinochet en el plebiscito, no hay que olvidarlo eso. Es una derecha que no deja de ser una de las derechas fuertes del mundo, diría yo, en términos incluso, que cuando se manifiesta electoralmente, porque muchas veces no se manifiesta, no van todos a votar, sus votantes, no sé, pero que tiene una existencia real. ¿Qué piensas tú de eso? De Sí, esa derecha. no, efectivamente, yo te diría que el comunismo antiguo era muy inteligente en darse cuenta de que el pueblo no era la vanguardia del pueblo. ¿Ya? O sea, hay una distinción muy clara, ¿ya? El Partido Comunista era la vanguardia del pueblo, no el pueblo, ¿ya? Y dentro del pueblo, lo interesante históricamente era el sujeto transformador que identificó Marx, que era el proletariado, no cualquier pueblo, ¿ya? Entonces, estas reivindicaciones del pueblo en general no son científicas desde el punto de vista del marxismo, son reivindicaciones de derecha, ¿ya? O sea, siempre lo ha sido así. Y el que no entienda eso quiere decir que no estudió bien a Marx, digamos. ¿Te fijas o no? Marx no es que crea en el pueblo porque le cae bien al pueblo, porque el pueblo es porque le tiene lástima. Ese no es el punto. El argumento es distinto. El argumento es que la transformación que va a venir necesariamente, tal como una transformación revolucionaria entre la burguesía, va a venir por ese otro sujeto equivalente a la burguesía, que es el proletariado, ¿ya? Pero no por cualquier sujeto, ¿ya? Y aquí lo que tenemos, ¿cierto?, es a gente en Chile que, dentro de la izquierda, que no ha sido clara en eso. Entonces ha enredado la discusión, ya ha reivindicado al pueblo en forma completamente, diría, romántica, como un fenómeno romántico, sin darse cuenta que ese fenómeno romántico está en la línea de otra cosa, ¿ya? Y, claro, yo te diría también que efectivamente la izquierda y la derecha santiaguina son absolutamente boutique. Yo que soy provinciano de formación, de crianza, lo tengo absolutamente claro, eso todavía lo veo, ¿ya? Y esto ya lo manifiesta de forma muy contundente. Y efectivamente, es como el pueblo chileno tiene no es ideológicamente de derecha. Yo creo que eso es un error, es decirlo. Es simplemente cree como en una especie como de sentido común de cosas súper concretas. Si, si yo no puedo salir de mi casa, o me tengo que encerrar en mi casa en un barrio popular, prácticamente en una cárcel para poder sobrevivir en la noche, no, estoy todo el día ansioso, con un trastorno de ansiedad generalizada, porque mis hijos, ¿cierto?, no van a poder no sé si mis hijos van a volver ese día a la casa porque los van a balear en la calle, digamos. Esa persona, esa persona no está tan interesada, digamos, en tener una serie de derechos súper del primer mundo en este momento. Esa persona quiere sobrevivir. Quiere vivir, quiere tener la certeza de que mañana o pasado mañana o la semana que viene o el otro mes va a estar vivo, él y su familia. Que es la certeza que teníamos, no sé, hace unos años atrás en Chile, ¿ya? Entonces, esa gente simplemente cuando ve ese problema, esa envergadura que tiene el problema, entonces elige a la persona que está hablando en esos términos. Y el que está hablando en términos completamente, digamos, como fantasiosos para ellos, no vota nomás, po. Es así de simple. Oye, Joaquín, bueno, habría que ver, no sé si lo viste, cuál sería la votación en tu pueblo natal, Alicalhue, ¿no? Creo que se llama así, ¿no? Alicagüe, no tengo, Alicagüe. no sé, pero Sería no sé, interesante ver cómo estuvo la votación ahí, pero usaste la palabra sentido común y fíjate que la usó también José Antonio Kast, bien inteligente el discurso de Kast al asumir. Se nota que había aprendido de lo mal que le fue en la segunda vuelta, donde no supo convocar a la mayoría, digamos. Habló del sentido común, habló de humildad, usó un tono extremadamente mesurado. Y habló del sentido común. Ese es un tema interesante, obviamente, hoy, a la luz de lo que tú estás diciendo. O sea, todo lo que falló en la convención, todo lo que ha fallado en la izquierda, y ahora parece ser los republicanos los que monopolizan o tienen el sentido común en las manos. Sí, pero eso yo creo que es episódico y solamente tiene que ver con el criterio completo de la izquierda, ¿ya?
O sea, si la izquierda no hubiese sido tan descriteriada en los últimos años, ese argumento no estaría funcionando a favor de Kast. Pero producto de que ellos hicieron, digamos, se comportaron de esta manera, entonces Kast puede reivindicar como cosa suya, digamos, sentido común, cuando si uno se pone como a escarbar mucho, empieza a encontrar que no es, digamos, el monopolio del sentido común, digamos, ¿te fijas o no? Entonces, no es con esto no quiere decir que yo esté hablando en contra acá, simplemente estoy tratando de decir que la izquierda lo hizo muy mal, ¿ya? Lo hizo muy mal, y entonces engendra el monstruo, obvio. Ahora tú dices que esto es episódico, algunos dicen que aquí podría estar cambiando el clivaje y que la mayoría de las últimas elecciones estaban marcadas por el sí y el no, el plebiscito, y que aquí con el 4 de septiembre viene un cambio de clivaje y viene un cambio de dirección que puede durar un buen tiempo, que no es tan episódica, por decirlo así. No sé. Yo no, depende cómo se comporten, ¿no? O sea, si entran en la dinámica del goce del anillo, van a perderlo rápidamente. Entonces, yo te diría que hay muchos fenómenos de irracionalidad ahí dando vuelta que pueden perfectamente terminar en eso y un poco hacer el mismo show eh, que hizo la izquierda o sea, yo no diría que esto es permanente, Cristiano. O sea, todo depende, como te digo, todo depende del comportamiento que tengan los que ahora tienen el sartén por el mango, ¿cierto? Si se ponen soberbios. La gente en Chile es muy sensible a la soberbia, Cristiano. Sí, totalmente de acuerdo. Pero llegan a ser como una especie así como de flores hipersensibles de la soberbia. Entonces, Oye, fíjate, Joaquín. uno ve a gente muy ruda, ¿cierto? Que es muy perceptiva. Entonces, si Sí, empieza a notar que el vecino se pone ligeramente soberbio porque ganó más plata, porque hizo sí. esto, ah, lo, Oye, lo condenan. ¿Mm? Oye, de hecho, Nicanor Parra me comentaba una vez, conversando con él, me acuerdo de lo que estaba diciendo, decía esta idea del mandarse las partes, que al chileno no le gusta el que se manda las partes. Y aquí ha habido una izquierda que se mandó las partes, por decirlo menos, ¿no? Sí, sí. No, sí, eso te digo que eso es muy divertido porque uno ve a gente que pareciera ser muy ruda, que tiene una epidermis en ese punto muy sensible. Entonces, por eso hay que ser tan cuidadosos en Chile en esa cuestión. La adhesión nunca es completa. Nunca. Mm. No es ideológica hasta el final, ¿cierto? Que yo voy a hacer. No, no es así. Entonces basta con que se pongan los tipos un poquito y se va a dar vuelta la cosa. Se han vuelto la chaqueta, como dice también el dicho popular. Brevemente, me gustaría que me explicaras, así en síntesis, cuál es la tesis de tu columna, muy interesante, aparecida en La Tercera ayer, El Anillo. ¿Cuál es la idea fuerza de esa columna? Bueno, el anillo es en el fondo el anillo hay objetos del poder que son muy vistosos, que se lucen, como las coronas, todo esto que conocemos, hemos visto en las últimas coronaciones, ¿cierto? Pero el anillo es un objeto del poder mucho más discreto y por lo tanto supuestamente se puede ocultar, se puede guardar, se puede como disimular, ¿ya? Pero incluso ese como objeto que es tan discreto, por así decirlo, ha sido como históricamente, desde muy antiguo, como una metáfora, una alegoría de un poder que, claro, quienes que si uno sigue, no sé, a Tolkien, a Wagner, ¿cierto? Se puede convertir en un poder que arruina al que lo detenta, ¿ya? Y el anillo se transforma no solamente en un enlace con otra persona o con otra cosa, sino que incluso se transforma en un grillete, ¿ya? Ujú. Y tiene que ver también con que el anillo es un ciclo, es también una representación del ciclo, o sea, del ciclo del poder, ¿ya? El poder puede comenzar muy majestuoso, ¿cierto? Muy soberano, pero se va deteriorando y muchas veces en su última etapa termina simplemente atrapando al que lo detenta nomás. Y el que lo detenta pasa de ser el mayor soberano al mayor esclavo. Entonces, ojo, porque es exactamente un poco lo que le pasó con el anillo del poder a la convención que se fue, ¿cierto? Que terminó en una situación patética, ¿ya? Y podría ser exactamente lo que le pase a la nueva, ¿ya? Y lo divertido es aquí el anillo, casi que está como jugando el anillo con nosotros, que en el fondo, en los dos casos, como que un sector tiende a tener el sartén por el mango, ¿te fijas o no?
Sí, claro. El anterior fue la izquierda y ahora pareciera que es los sectores más de derecha que lo tienen. Entonces, bueno, Hay que decirle a Cast que lea El Señor de los Anillos y que no se transforme en el Gollum, ¿ah? Y que empiece el a... Gollum, ya, aquí la posibilidad de transformarse en un Gollum, oye, aquí está lleno de Gollum, ya, Sí, estamos rodeados de Gollum, pero sí, hay muchos candidatos a Gollum, sí. muchos De candidatos. todas maneras. Oye, Joaquín, y hay algo en lo que tú dijiste que me parece interesante. Tengo la impresión que ni la izquierda ni la derecha en el último tiempo se han conectado con el Chile más real, el Chile más profundo. Les ha faltado, no sé si instrumentos teóricos o sensibilidad más bien, finura en la conexión con lo que la gente quiere o no quiere, ¿no? De verdad, no han sabido. Pero quizás si seamos como, yo en esto soy bien como bien, no sé si marxista, pero soy como un poco que me tira para allá la cosa. Si una Así, ¿eh? persona, si una, si- Es que tuviste tu pasado, si le cantaste por ahí unos elogios a Camila Vallejo, tengo entendido, No, le que yo, escribiste una joda. yo he tenido muchos pasados, he tenido muchos pasados. Yo efectivamente, cuando yo estaba en la oposición media, yo era simpatizante del Partido Comunista. Lo que pasa es que nunca llegué a ser porque tuve algunas diferencias irreconciliables, digamos, de entrada. Pero la cosa es la siguiente, que es una persona no está en la educación pública, no está en la salud pública, no está en el Banco del Estado. O sea, no tiene ninguna interacción con lo que el pueblo chileno común y corriente vive. ¿Ya? Esa persona, legítimamente, ojo, no es que esa persona sea mala, sea perversa, nada, esa persona legítimamente va a estar en otro carril, no en otra dimensión. ¿Ya? Y por lo tanto, yo, por ejemplo, eh, como soy una persona que trata como de tener una conexión con la realidad, trato de estar en FONASA, en el Banco Estado, ¿cierto? Para saber de qué se trata, saber lo que... No es que yo ande tratando de sufrir junto con los pobres, no una de esas ridiculeces, ¿cierto? De los como jesuíticas, ¿cierto? Nada de Sí. eso. Sino que El simplemente... jesuitismo ha tenido una impronta bien fuerte lo que pasó también desde octubre, ¿ah? No, Por favor. absolutamente, pero te fijas tú que yo eso lo hago porque por una cuestión perfectamente egoísta, que es Sí, que quiero saber qué está pasando. O sea, no lógico. quiero ser un tonto que no sabe dónde está parado. Entonces, me sirve estar como ligado a esas instituciones estatales, porque yo también, ¿sabes lo que? Me enriquezco con eso. ¿Te fijas? Pero hay gente que cree que eso solamente es una pérdida, que eso solamente es un deterioro, que eso solamente te perjudica y por lo tanto no le ven en qué le podría aportar. Y hay gente, no sé, como algunos teóricos de medio pelo de la izquierda del último tiempo, que dicen que mandar un hijo a la educación pública es sacrificar a su hijo en el altar, como si fuera un sacrificio humano de la educación pública. Yo digo, pero esta gente está realmente mala de la cabeza. ¿En qué planeta vivieron? ¿De dónde vienen? O sea, esta gente no se dan cuenta que aquí el país fue más culto que nunca, más sofisticado que nunca, cuando era mucho más pobre. Iban todos los que iban a la educación pública, que no iban muchos, iban a los liceos. Acaba de salir el libro de las crónicas reunidas de Teófilo Zip. Sí. O sea, ese es un nivel tan extraordinario a lo que llegó la prensa chilena, porque eso se publicaba en el diario. Eran columnas y crónicas en el diario, eso. O sea, ese nivel estaba en los años 50, la cuestión aquí. Y eso no está hoy día. Lo que pasa es que tú lo dijiste, y con esto vamos cerrando, vivimos un país dominado por una vulgaridad disolvente. Yo creo que ahí tenemos uno de los fenómenos que nos han caracterizado en el último tiempo. Y creo que nos faltó tiempo para seguir conversando. Siempre es muy estimulante conversar con Joaquín caminando por este jardín, pero como tenemos la excusa de que luego van a aparecer sus obras de teatro y luego va a aparecer El Dios de la Máquina, vamos a tener la oportunidad de invitarlo de nuevo a seguir conversando y entendiendo y conectándonos con Alicahue y con el Chile profundo, el Chile real, y entender... vamos a ver en la próxima conversación a dónde va el anillo. Además hay una canción popular, un juego, corre el anillo por un potrillo, ¿no? Se podría usar ese juego también. Sí, pues exactamente. Corre el anillo, sí, exactamente. Bueno, eso hay que descifrar lo que significa eso. No lo había pensado, pero ahora que me lo dices tú, hay que pensar qué significa. Bueno, Joaquín, te agradezco muchísimo esta conversación en esta tarde. Gracias por habernos acompañado. Recordarles a todos los que están sintonizados con Pauta y con Desde el Jardín que
El Grupo Viva está comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa, y Fundación Irarrázaval, todos los lunes conversamos con los profesores de Chile aquí en Desde el Jardín. Joaquín, un abrazo muy grande y muy expectante a tu próximo libro. No, muchas gracias, Cristian, como siempre. Muy amable. Gracias por habernos acompañado. Nosotros nos encontramos nuevamente aquí mañana viernes a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín de conversaciones. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.